Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Paola Dixon. En esta presentación les hablaré un poco sobre el contenido del curso de Coursera Electrones en Acción, Electrónica y Arduino para tus propios inventos. Me pareció muy interesante y esencial para principiantes, ya que para nuestra carrera se hace vital aprender sobre el software Arduino y su programación, porque es el más accesible y con él iniciamos nuestros primeros pasos en el diseño de lo que un día podría llegar a ser un nuevo e innovador equipo médico. La base de todo es la electrónica, y la entendemos como la disciplina que se dedica al estudio y la producción de sistemas físicos basados en la conducción y el control de un flujo de electrones o partículas cargadas eléctricamente. Gracias a la electrónica tenemos la capacidad de adquirir señales del mundo físico, de procesar información a gran velocidad y realizar acciones físicas. Los sistemas electrónicos están compuestos por sensores y transductores, procesadores y actuadores. Los sensores permiten adquirir señales para diferentes variables, tales como la temperatura, la presión, el sonido, la luz, la distancia, la aceleración, el ángulo contacto, señales, gas, partículas, entre otros. Los procesadores nos permiten, por otra parte, procesar la información que puede ser de diferentes tipos, analógicos, digitales, programables y no programables, etc. También tenemos los actuadores que nos permiten realizar acciones de sonido, luz, calor, entre otros. La electricidad. Cada vez que pensamos en procesar o entregar señales, inevitablemente terminamos utilizando la electricidad, que es una forma de energía fácil de generar y de convertir a otros tipos de energía. Es sencillo transportar varias cantidades y a la vez tener una gran velocidad y precisión. La electricidad es usada en muchas aplicaciones. Un ejemplo muy común tenemos las aplicaciones de potencia, como son los motores y los calefactores. Como todos sabemos, la electricidad es vital para poner en marcha cualquier proyecto en el que trabajemos. Y hay dos maneras de alimentar nuestros circuitos. Generalmente los alimentamos con una fuente de voltaje conocida también como fuentes de potencia o fuentes de poder. Y en otras ocasiones usamos también las baterías, que pueden ser conectadas de forma paralela, donde mantienen su voltaje y aumentan su capacidad, y conectadas también en serie, que aumentan su voltaje y mantienen su capacidad. Podemos mencionar diferentes tipos de señales. Las digitales son las que comunican los bloques digitales, es decir, los microcontroladores y sensores con la salida digital. Las señales analógicas son las salidas de los sensores analógicos. Su valor puede ser proporcional a alguna variable y pueden llevar desnivel. Hay otro tipo de señales que llamamos señales de potencia, que estas típicamente corresponden a las salidas de amplificadores de potencia y entrada de actuadores de potencia, como por ejemplo un parlante o una antena. Todas estas señales se pueden medir, y el instrumento más comúnmente empleado es el multímetro, que nos permite medir voltajes AC y DC, resistencias y otras variables. Pueden ser analógicos o digitales. Y como visualizar es mejor que imaginar, tenemos el osciloscopio, que nos permite ver las señales de un circuito al momento de diseñar o reparar un circuito. Los circuitos digitales son los que procesan y almacenan información digital o binaria. Estos circuitos permiten un gran nivel de integración, es decir, muchas funciones en poco espacio físico, y algunos de estos son programables. En general, pueden interactuar con el mundo a través de circuitos conversores de datos. El mundo es analógico, pero el procesamiento es principalmente digital. Es por ello que existen circuitos llamados conversores de datos, que nos permiten comunicar ambos mundos. Los ADC, conversor análogo digital, la entrada es analógica y la salida es digital. Cumplen dos funciones: muestrean la señal de tasa de muestreo y cuantizan la señal de una resolución de bits. Los DAC, conversores digital análogo, la entrada es digital y la salida es analógica. Cumplen la función de convertir el valor digital en el valor analógico según la referencia y mantienen la salida hasta que reciben una nueva entrada digital. Los microprocesadores son dispositivos que contienen una unidad de procesamiento digital, registros, memorias, entradas y salidas. En este curso utilizaron Arduino, que es una plataforma de código abierto basada en hardware y software fáciles de usar.
explicaron un poco cómo funcionan los comandos que se utilizan para programar en él. Los microcontroladores tienen puertos para comunicarse con el exterior. Generalmente estos puertos son digitales y se puede escoger usarlos como entrada o salida, no ambas simultáneamente. Por estas entradas y salidas es que se da la comunicación serial de la programación con los diferentes dispositivos empleados en el circuito, ya sean sensores o actuadores. Dentro de la programación se declaran y se asignan variables, que es un espacio para guardar un dato. Tiene asociado un nombre, tipo y valor, y utiliza un espacio en la memoria. Las variables se aplican al momento de usar un valor en muchas partes y permiten hacer el código más eficiente. Las funciones de interfaz analógica se refiere a que Arduino permite implementar fácilmente dos funcionalidades: leer una entrada analógica y generar una salida pseudoanalógica. Existe una amplia variedad de sensores, los cuales usan algún transductor para que una variable eléctrica dependa de una variable física. Entre los que se usan pueden mencionar el sensor de presión, el infrarrojo, sensor de fuerza y el ultrasónico, entre muchos otros. Ya que la señal enviada por estos sensores suele ser pequeña, generalmente en la mayoría de los casos se deben utilizar circuitos de acondicionamiento de señales para conectarlos al microcontrolador, como son los amplificadores y filtros, y antes de conectarlos se debe asegurar la compatibilidad de voltajes e impedancias en la conexión. Por otro lado, los actuadores son dispositivos controlados electrónicamente y que producen una acción en el mundo físico, como el calentamiento o enfriamiento de un material, la fuerza mecánica o el torque, el flujo de aire o el aumento de presión, entre otros ejemplos. La entrada de los actuadores suele ser una señal analógica y también necesitan circuitos de amplificación para manejarlos con el Arduino. Los datos son recibidos mediante comunicación serial. El puerto serial recibe los datos y los almacena en un buffer, y las tarjetas de Arduino tienen un puerto serial implementado en los pines digitales 1 y 0, y posteriormente son procesados y analizados por la programación. Les agradezco mucho su atención y les invito a que se tomen el tiempo de tomar este curso, ya que es bastante completo y les deja muy buena enseñanza y conocimientos para seguir implementando en nuestro día a día. Muchas gracias.